Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra, Señor, y dejar que nos enseñes. Te pedimos que estés con nosotros, que nos guíes hacia toda verdad, Señor, y que podamos extraer palabras de vida eterna de, de la Biblia. Así que estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Ojo por ojo. Ojo por ojo. Y me imagino que se tienen que estar, ¿verdad? Ya remitiendo a los versículos que han escuchado acerca de esto, ¿verdad? Las palabras de Jesús concernientes a esto. Eh, y vamos a estar analizando hoy un poquito acerca de lo que significa o significaba o el propósito original de ojo por ojo y realmente si esto representaba el deseo de Dios o, o si esto fue una ley dada como, como consecuencia del endurecimiento del corazón del pueblo de Dios. Así que vamos a estar evaluando estas cositas, ¿verdad? Y vamos a leer allá en Mateo 5, 38 al 40. Mateo 5, 38 al 40. Mateo 5, 38 al 40 dice así. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis con mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito o tomarte tu ropa, déjale también la capa. Son unos versículos que, como hemos mencionado anteriormente en otros temas, muchas veces las personas, ¿verdad? Los seres humanos en general, y me incluyo, nos gusta pensar que estas palabras no son literales, que esto es una enseñanza más simbólica. eh, Sin embargo, eh, el testimonio de Jesús, lo que Jesús enseñó con su vida, testifica que estas palabras debieran ser entendidas literalmente, porque literalmente Jesús no resistió el mal con mal. Cuando le daban en una mejilla, literalmente volvió la otra. Eh, Nunca hubo violencia en él, nos dice la palabra de Dios. Nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca, ¿verdad? Nos dice los versículos. Jesús literalmente puso en práctica lo que él enseñó. Y muchas veces nos cuesta creer que esto es una enseñanza literal, que somos llamados a no resistir con mal al mal que se nos hace, o no devolver el mal con mal, como hemos hablado en otros temas anteriores, tema de la venganza de Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de este concepto. Y, y muchas veces como que buscamos aplicar estas palabras de Jesús, aplicarle un significado más simbólico, ¿no? Que también tiene una aplicación, ¿verdad? Porque la ley es espiritual y se ha de discernir espiritualmente y poner la otra mejilla. No solamente implica literalmente que si alguien te golpea, no devolverle mal a esa persona que te golpeó, sino que también cuando alguien te insulta, cuando alguien te hace mal, no devolver con el mismo con un insulto, ¿no? Y sí, es más abarcante que simplemente aplicarlo solamente a cuando te dan en la mejilla poner la otra. Sin embargo, cuando esto se aplica, es un concepto que se aplica tanto al maltrato físico que se te puede hacer como el maltrato emocional, ¿verdad? Cuando personas buscan herirte, cuando personas arremeten contra ti, cuando alguien te grita o te insulta, ¿cómo reaccionamos? Y muchas veces dentro de nosotros está este deseo de que esta ley de ojo por ojo, Jesús no la hubiese desvalorado en un sentido, ¿no? Porque lo interesante es que Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. Aquí Jesús está introduciendo que hay un camino mejor. Jesús está introduciendo que hay una ley que es mejor que otra. Jesús está diciendo que hay una actitud ante el maltrato de las personas que es mejor que otra actitud.
Y por eso él dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no os resistáis con mal. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Hablando acerca de cómo actuar cuando te tratan mal. Y, y lo interesante de esta ley de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Es que, pues que tiene, ¿verdad? Que nosotros los seres humanos, cuando, cuando nosotros somos los heridos, de alguna manera nos refugiamos en esta ley o a veces quisiéramos refugiarnos en esta ley para devolver el mal que se nos cometió. Pero cuando nosotros somos los infractores de la ley, cuando nosotros somos los que maltratan, cuando nosotros somos los que actuamos, queremos que se nos trate con misericordia. Y aquí hay ¿verdad? ¿Verdad? Una inconsistencia en la naturaleza humana. El ser humano no es consistente, el ser humano eh, quiere leyes que se apliquen en ciertas situaciones, pero no en otras, ¿verdad? Entonces, queremos citar, ¿verdad? Queremos seguir buscando a ver qué significa esto de ojo por ojo y diente por diente, y quisiéramos ver la incidencia, o por lo menos una incidencia donde Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho, en antigüedad, en la escritura, en algún lugar está escrito ojo por ojo y diente por diente. ¿De dónde salió eso? Bueno, en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, leemos lo siguiente. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y para darle un poco de contexto, ¿verdad? Estas palabras fueron habladas a Moisés en el Sinaí, en el monte, eh, aparte de Moisés, y Moisés le remitió estas palabras al pueblo posteriormente. Y lo interesante es que estas palabras son citadas por Jesús, ojo por ojo, diente por diente, y nosotros podríamos pensar que Dios estaba dando una ley nueva que el pueblo desconocía. Sin embargo, esto es un concepto que no se origina en el Sinaí, no era nuevo del Sinaí, ni tampoco de la experiencia del Sinaí. El libro de Job, que también fue escrito por Moisés, el capítulo 2, versículo 4, nos presenta algo muy interesante. En Job capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente. Y respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Miren qué interesante este tipo de pensamiento. Dice, en Éxodo leímos que vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero entonces vemos que Satanás, ya en tiempos de Job, que son tiempos previos al Éxodo, Satanás le dijo al Señor, piel por piel. Y esto que nos indica a nosotros, que este concepto de justicia, donde el que me la hizo me la tiene que pagar de igual forma, o según nosotros lo entendemos, ¿verdad? Inicialmente, porque eso no necesariamente es lo que implica estas palabras, pero nosotros inicialmente entendemos que eso es lo que implica estas palabras, pero este principio, este concepto, esta ley de que el que me hizo algo tiene que pagar de igual o hasta peor forma, este, se origina en Satanás piel por piel. Piel por piel, le dijo el Señor, le dijo Satanás al Señor, refiriéndose a Job, porque ya Satanás había afligido a Job, ya le había quitado todo lo que tenía, ya había matado a sus hijos o destruido a los hijos de Job, por medio de un viento recio que hizo que se cayera el techo de la casa y murieron todos. Job ya estaba hasta cierto punto en estado de duelo, y el Señor le dice, viste que a pesar de, Job sigue siendo un hombre, un varón perfecto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad a pesar de todo. Y Job le dice, Satanás le dice a Dios, piel por piel.
Y este piel por piel, veamos a qué está conectado. Lo siguiente que dice Satanás es: todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Este concepto de piel por piel, de ojo por ojo, diente por diente, de quemadura por quemadura, de herida por herida, de mano por mano, pie por pie, este concepto tiene su origen en el egoísmo humano. Según las mismas palabras de Satanás, el concepto se conecta al egocentrismo del hombre y el amor propio, porque dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Es decir, lo que al hombre le importa más es su propia vida. Satanás estaba acusando a Job de ser egoísta. O sea, está diciendo, pues, lo que pasa es que él lo perdió todo, pero no ha perdido su vida, o su vida no está en riesgo. Déjame afectarle su vida, porque eso es lo que el hombre más ama. Así que este concepto de ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, ¿verdad? Tiene su origen en el egoísmo humano, en el deseo del hombre de autopreservarse, vengarse, en hacer de sí mismo el centro de su existencia. Así que queda bastante evidenciado por estas palabras de Satanás, diciendo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Es decir, no hay nada más importante para el hombre que sí mismo. Y eso es egoísmo y egocentrismo. Y, y vemos cómo este concepto, ¿verdad? A mí me parece bastante claro cómo este concepto de piel por piel, ojo por ojo, diente por diente, eventualmente tiene ¿verdad? Un aire, tiene una influencia, tiene un origen, tiene una motivación egoísta, ¿no? Ahí que vamos, ¿verdad? Viendo cómo esta ley de ojo por ojo, diente por diente, no se originó en el Sinaí, tiene su origen, el concepto tiene su origen en Satanás, acusando al hombre de ser egoísta, y la realidad es que el hombre, por naturaleza humana, sí lo es egoísta. Ahora, Jesús presentó algo muy distinto. En Mateo 16:25 dice lo siguiente: porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Aquel que desea salvar su vida, aquel que está buscando preservar su vida, aquel que ama su vida por encima de cualquier otra cosa, se va a perder. Mientras que aquel que pierde su vida por causa de mí, o sea, que ama más a Cristo, ama más el Evangelio, ama más la causa de Dios, ese hallará vida eterna. Interesante, ¿no? Cómo el egoísmo y el hacer del amor propio el centro de la vida te lleva a perderte. Miren cómo dice Pablo en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Pablo recomienda que nos estimemos inferiores los unos a los otros. Interesante, ¿no? ¿Y cuánto dista esto de, verdad? ¿Cuánto nos choca y dista mucho de lo que son nuestros pensamientos naturales al respecto? También leemos en Apocalipsis 12:11 lo siguiente: ellos han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Interesante, Apocalipsis 12:11 nos dice que aquellos que vencen por causa de la sangre del Cordero, aquellos que son victoriosos, aquellos que se salvan, aquellos que son salvos, aquellos que son parte del remanente, aquellos que son del pueblo de Dios del tiempo del fin, que son victoriosos por encima de los poderes que se levantan en contra de ellos, dice que ellos no aman sus vidas hasta la muerte, es decir, que ponen sus vidas a la muerte porque no aman sus vidas, están dispuestos a morir y no estiman sus vidas como más preciadas que otras cosas, ¿no? Sino que ellos entregan sus vidas, que ellos no aman sus vidas hasta la muerte. El no amarse a sí mismo los lleva hasta experimentar la muerte. Y usted podría decir: sí, pero ¿y qué acerca de ama a tu prójimo como a ti mismo? Y esta frase, podríamos decir que es un poco cliché hoy en día, que habla de ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás.
Y esta frase que Jesús dijo de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y según la filosofía de que ámate a ti primero para que entonces puedas amar a tu prójimo como tú te amas a ti. En una ocasión, ¿verdad? Cuando Jesús habló esto, ¿verdad? Que lo encontramos, por lo menos la que está registrada aquí, que voy a citar es de Mateo, Mateo 22, del 35 al 40, nos dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, las mismas palabras de Jesús y las mismas enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento nos dan el significado de estas palabras. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. El amar a tu prójimo como a ti mismo implica amar a tu prójimo como tú has sido amado por Dios. No es ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás, porque si tú te amas a ti mismo para luego amar a los demás, tú vas a buscar primero tu bienestar antes que el del otro. Cuando queda un pedazo de pastel, ¿verdad? O de comida o cualquier, ¿verdad? Un pedazo sea lo que sea que a usted le guste. Si usted se ama primero usted para luego amar a su prójimo, usted va a buscar tomar primero ese pedazo para usted antes que dárselo a su prójimo. Amar a su prójimo como a usted mismo implica amar a su prójimo como usted ha sido amado. ¿Y cómo Cristo nos amó? Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor con el que Cristo nos ha amado lo llevó a entregar su vida por nosotros. Y asimismo, el amor que tengamos para nuestro prójimo tiene que ser como con el amor con el que hemos sido amados. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos implica amar a todo el que nos rodea más que a mí mismo. O sea, no valorar mi vida ni mi existencia por encima de la de mi prójimo. Así como Cristo hizo, ¿verdad? Juan 15, versículos 12 y 13 se refuerza este punto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, de la misma forma en que yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire qué interesante. El verdadero amor se manifiesta en poner tu vida por otros, no en buscar salvar tu vida ni preservar tu vida. Así que el concepto de piel por piel, ojo por ojo, diente por diente, que dice todo lo que el hombre tuviere, dará por su vida. Tiene ¿verdad? Tiene un origen obviamente satánico, pero tiene un origen de egoísmo y de autopreservación y de ponerme a mí por encima de los demás o en primer lugar, mientras que el llamado de Jesús es a amar a los demás como hemos sido amados nosotros. Las palabras de Jesús nos llevan a no querer salvar nuestra vida, a no buscar la autopreservación, a poner la otra mejilla, a no devolver mal por mal, a no actuar en modo de autodefensa. Ese es el llamado de Jesús, pero esto no nos es natural a nosotros. Nuestra naturaleza se resiste a esto. Los principios que Jesús está presentando son muy elevados, sí, pero y aunque los comprendamos en teoría, en nuestro corazón nos cuesta realmente ver esto de esta forma. Cuando alguien hace algo, queremos que pague. Queremos venganza. Y esta famosa, ¿verdad? Llamada la ley del talión o lex talionis, no tiene su origen, o sea, no lo tiene su origen en estas palabras de Dios, hasta preceden al tiempo en que la Biblia fue escrita. Cuando Moisés estaba experimentando o escuchando estas palabras de parte de Dios en el Sinaí, estamos hablando acerca de 1450, 1500 años antes de Cristo. Sin embargo, desde casi 300 años antes, alrededor del 1792 al 1950 más o menos, es que Hammurabi
gobernó en Babilonia o reinó en Babilonia. Y en el siglo XX que se descubrió, ¿verdad? Lo que se llama el Código de Hammurabi, fueron 292 leyes que hablaban acerca de cómo, ¿verdad? De cómo se debía regir la conducta del pueblo en Babilonia. Y lo interesante es que estas leyes, o leyes de venganza, como se les conocía algunas de ellas, ¿verdad? Estas descripciones, estas porciones que hablaban de la, ¿verdad? En inglés retaliation, pero en español podríamos decir venganza ¿verdad? Como no me viene a la mente otra palabra. Estas leyes sobre la venganza cuando se te cometía algún crimen o algún acto indebido, no eran leyes que decían tienes que hacer esto cuando te hagan esto. No sé si me entienden. Y asimismo deberíamos ver cuando miremos la ley dada en el Sinaí, esta ley dada de ojo por ojo y diente por diente del Sinaí, Dios no está diciendo, cuando alguien te haga esto, tú le vas a hacer esto. Eso no es lo que Dios está diciendo. Igual forma, el Código de Hammurabi tampoco lo hacía. Esto eran leyes diseñadas para proteger a las personas que habían cometido algún crimen de que se les hiciera un abuso de forma que se excedieran en la paga o en la venganza. Sí daba lugar a que hubiera una venganza, ¿verdad? Pero se buscaba la forma de proteger a la persona de que no se fuera, no se excedieran, el vengador no se excediera en su venganza. Por eso eran leyes, más que una ley que impusiera una penalidad, eran leyes que decían, no puedes excederte más de este punto. Si alguien lo que te hizo fue un guayazo, no puedes hacer más de un guayazo. Si alguien te insultó, no puedes hacer más que un insulto. Pero normalmente nosotros pensamos que una ley que Dios está dando de forma activa, de que tienes que actuar de esta forma, cuando alguien te saque un ojo, pues tú tienes que sacarle un ojo. Cuando alguien te tumba un diente, tú tienes que tumbarle un diente. Y eso no es lo que está diciendo ni el código de Hammurabi, ni tampoco las palabras de Dios en el Sinaí. Dios le está dando leyes a Moisés para un pueblo, y esto es algo que tenemos que considerar, para un pueblo que había endurecido su corazón a escuchar su voz. Y antes de entrar en el punto acerca de cómo el pueblo endureció su corazón a escuchar la voz de Dios, quisiera que consideráramos el hecho de que el perdón, ¿verdad? Como Jesús prácticamente enseñó, ¿verdad? Cuando nos dijo y nos dio ejemplo, ¿no? Nos dijo que no le devolviéramos mal por mal a nadie, sino que pusiéramos la otra mejilla y literalmente que intercediéramos por aquellos que nos hacen mal. Y Jesús mismo en la cruz intercedió por los que le estaban haciendo mal y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí vemos el perdón que debería ser la conducta ante el agravio. El perdón no se puede obligar ni se puede legislar. Dios no puede obligar al pueblo a perdonar porque el perdón es algo que viene del corazón. Dios sí te puede recomendar y Dios de hecho lo hace, de que deberíamos no tener este tipo de conducta, pero no es algo que Él puede imponer, porque si en tu corazón está el odiar a alguien, con que Dios te diga no puedes odiar, pues tú no vas a dejar de odiar. O sea, esto es un asunto más profundo que del corazón. Y el perdón no se obliga, no se legisla. El perdón tiene que nacer del corazón. Y el perdón proviene de Dios, de su carácter, de su santidad. Y, y vemos cómo Dios había prometido hacerle al pueblo gente santa en el Sinaí, pero ellos endurecieron el corazón y vamos allá mismo a repuntar sobre eso o en eso. Por ahora quisiera también que consideráramos que el ojo por ojo, diente por diente, tiene también un significado más amplio en cuanto a una ley de vida, que es que al que espada hiere, a espada muere, ¿verdad? El que sacó ojos, perderá los ojos. El que
el que persiguió será perseguido o experimentará algún tipo de, ¿verdad? Algo similar, porque con el juicio que juzgues seréis juzgados. Y no por Dios, sino que si tú juzgas con tu propio juicio, por tu propio juicio serás autocondenado, ¿no? Mientras que si tú juzgas con el justo juicio de Dios, que es misericordia, la justicia de Dios es misericordia, teniendo eso claro, entonces tú vas a creer en la misericordia y en el perdón de Dios. Pero me llama mucho la atención algunas declaraciones bíblicas. Me vino a la mente, ¿verdad? Este incidente de en Jueces 1, versículos 6 y 7. Dice, mas Adoni Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le metieron en Jerusalén, donde murió. Este rey dice que él había cortado los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes, y estos eran prácticamente trofeos, ¿verdad?, de sus conquistas, y comían, dice él, las migajas que caían de su mesa. Y así mismo le pasó a él. Lo que él había hecho le había pasado, ¿no? Y es como, se presenta como una ley de vida, ¿no? Más adelante, ¿verdad? Cuando Jesús lo fueron a arrestar, que Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, nos dice en Mateo 26, 51 y 52, he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren la espada, a espada perecerán. Apocalipsis 13:10 dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y es interesante este versículo porque nos presenta que el que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Y esta palabra es necesario realmente implica o significa, en inglés sería he's bind to, está atado a. Es como que presenta como que eh, el efecto del cual no se puede librar, ¿verdad? La ley de causa y efecto lleva a que el que mata a cuchillo también muera. La persona está atada a es necesario que a cuchillo sea muerto. Implica que está atado a que el cuchillo sea muerto. Y luego contrasta este tipo de personas con los santos, que dice que son pacientes y viven por la fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y la paciencia implica no exasperarse, no devolver mal por mal, implica no encolerizarse, etc. Y tenemos que considerar que este tipo de leyes, como lo que hemos mencionado hasta ahora, de ojo por ojo, diente por diente, fueron leyes dadas al pueblo de Dios por la dureza del corazón, porque obviamente, según Jesús nos ha revelado, Dios quiere que perdonemos, Dios no quiere que devolvamos mal por mal, mal por mal. Así que estas leyes fueron dadas por la dureza del corazón del pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ¿verdad? Y vamos a tener un ejemplo, ¿verdad? Para considerar el ejemplo del divorcio, que se nos dice en Mateo 19:8, cuando le preguntaron por qué Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Y Jesús le dijo, por la dureza, de hecho ellos dicen, ¿por qué Moisés nos mandó a dar carta de divorcio? Y Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero desde el principio no fue así. También consideremos el hecho de que en Malaquías capítulo 2, versículo 6, si no me equivoco, les confirmo ahora. Malaquías 2:16, ok, estaba cerca, pero no era ahí. Malaquías 2:16, Dios dice, porque yo aborrezco el divorcio. Entonces, si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué Él manda o permite, verdad, que Moisés les dé algo como proveniente de parte de Dios?
que den carta de repudio o carta de divorcio. Si el Señor aborrece el divorcio, ¿qué es lo que está en el corazón de Dios? El aborrecer el divorcio. Sin embargo, ¿quiénes eran los que querían la carta de divorcio? ¿Quiénes eran los que endurecieron su corazón? Aquí nos dice Cristo que fue por la dureza de corazón que estas cosas fueron dadas. Y quisiera que consideráramos, repasando así rápidamente, ¿verdad?, lo que ocurrió en el Sinaí. Cuando Dios habló los 10 mandamientos, que son las palabras de su pacto, las que Él quería escribir en el corazón de ellos, quería que ellos escucharan y las guardaran en el corazón, que fueran escritas en su corazón. Nos dice en Éxodo 20:19 que el pueblo dijo a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros iremos, y no hable Dios con nosotros para que nos moramos. El pueblo no quiso seguir escuchando la voz de Dios. El pueblo no quiso escuchar a Dios. Endureció su corazón. Salmo 81, verso del 10 al 12, hablando precisamente de este incidente, dice: yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Qué interesante. En Éxodo 20 leemos que Dios habló los 10 mandamientos. El pueblo le dice: no hable más Dios con nosotros. Y aquí está diciendo Dios que el pueblo no oyó su voz, y esto implicaba que el pueblo no lo quiso a él, lo rechazó sus leyes, rechazó sus caminos, rechazó su ley escrita en el corazón. Y él entonces los dejó ¿a qué? A la dureza de su corazón, como nos dice el versículo 12 de Salmo 81. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y luego explica lo que implicó el dejarlo a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es decir, Dios les da leyes basadas en la dureza de su propio corazón, basadas en los propios consejos de ellos, en lo que a ellos les parece que es justo. El deseo de Dios es que el hombre no se vengue, pero Él no puede obligar al hombre a no sentir este deseo. Por lo tanto, Dios lo que hizo fue presentar principios, consejos que se adaptaban a la dureza del corazón del pueblo. Pero el principio de amar a tu prójimo como a ti mismo y el mandamiento de no matarás estaba por encima de todo esto, ¿no? Y de no hacer daño, de no buscar hacer daño. Interesante. Miren cómo Jeremías también confirma esto en Jeremías capítulo 7, versículos 22 al 24. Porque nunca hablé yo con vuestros padres, ni les mandé de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Y el versículo 24 nos dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto de que caminaron en sus consejos, en su corazón malvado, por no querer escuchar, porque no quisieron recibir la ley de Dios, que es amor a Dios y amor al prójimo? Ellos no quisieron recibir eso, entonces caminaron en la dureza de su corazón malvado, caminaron en sus propios consejos, en sus propios mandamientos, en su propia opinión, en su propio criterio. Y esto lo hizo ir hacia atrás y no hacia adelante. Es decir, lo hizo volverse a Egipto, a las leyes de Egipto, a los conceptos de Egipto, a los consejos de la nación egipcia. Todo esto por no querer escuchar la voz de Dios. ¿Y qué Dios puede hacer cuando un pueblo no quiere escucharlo? Y tiene en su corazón, por ejemplo, la venganza. Pues Dios lo único que puede hacer es darle al hombre, de alguna manera, una ley que sirva tanto para confrontar al hombre de que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Y que el hombre entienda que no puede vivir haciéndole daño a los demás, o que no puede vivir haciendo lo que da la gana sin considerar que sus acciones tienen efectos sobre los demás. Y número 2, protegiendo que el que se vengue no lo haga desmedidamente. La ley del talión, o el ojo por ojo, diente por diente, tenía como objetivo eso: proteger al que cometió el agravio, protegerlo de que no se vengaran de él de forma excedida. Pero ¿acaso es este el deseo de Dios? ¿Acaso
esto es lo que estaba en el corazón de Dios, esto es lo que estaba en el corazón del pueblo, porque como nos dice aquí, como el pueblo no quiso seguir escuchando, pues él los dejó andar en sus propios consejos. Sin embargo, Dios no los dejó sin conocimiento. Seguimos leyendo, ¿verdad? El mejor camino que Jesús mostró. Jesús nos mostró un mejor camino. Por eso Él nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y no solamente lo dijo Jesús, eso también está en el Antiguo Testamento, también nos dijo, amad a vuestros enemigos. Lo podemos leer en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Vamos a leerlo. En Mateo 5, del 43 al 48, nos dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nuevamente, Él está haciendo referencia a dichos que estaban en el Antiguo Testamento, que tenían por objeto darle al hombre o aceptar lo que estaba en el corazón del hombre, de acuerdo a la dureza del corazón del hombre, y de alguna manera regular hasta cierto punto, ¿verdad? Poner ciertos límites hasta donde el hombre debía llegar. Sin embargo, Jesús dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os calumnian y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, haciendo estas cosas seremos como Dios. Amando a nuestros enemigos seremos como Dios. Bendiciendo a los que nos maldicen seremos como Dios. Haciendo bien a los que nos aborrecen seremos como Dios. Orando por los que nos calumnian y nos persiguen seremos como Dios. Interesante, ¿no? Eso es lo que está en el corazón de Dios. Devolver siempre el mal que se nos hace con un bien de nuestra parte, con amor. ¿Y por qué? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Por la dureza del corazón del hombre. Dios los deja andar en sus propios consejos. Pero no los deja ahí. O sea, esto Jesús no lo está presentando de forma novedosa. Digo, podría ser novedosa para muchos, pero Jesús está sacando estas enseñanzas de la Biblia. Solamente voy a citar dos versículos. En Levítico 19:18 dice lo siguiente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El mismo versículo donde presenta el amor al prójimo como a nosotros mismos dice que no te vas a vengar ni guardar rencor. Eso es lo que está en el corazón de Dios. No te vengues ni guardes rencor. En cambio, ama. Ese es el mejor camino que Cristo comprendió. Él entendió que esta era la voluntad de Dios. Él entendió que este era el corazón de Dios lo que estaba siendo revelado aquí. Y también comprendió que esas otras leyes que existían y que estaban en diferentes naciones como en Babilonia y posiblemente en Egipto y otras naciones de antigüedad, y ciertos conceptos, cosas que Dios les dio al pueblo, Jesús entendió que fueron dadas a causa de la dureza del corazón del pueblo, porque ellos no quisieron que Dios grabara su ley de amor en el corazón de ellos. Proverbios 20:22 dice, no digas yo me vengaré, espera al Señor y Él te salvará. El hombre más sabio del mundo, después de Jesús, podríamos decir, ¿verdad? Y estamos, no cabe duda de eso. Pero el hombre más sabio del mundo, Salomón, dijo, no digas, yo me vengaré, espera al Señor y Él te salvará. Un hombre que las últimas instrucciones de su padre fue que vengara la sangre derramada por ejemplo, por Joab, y que no dejara ir a la sepultura sin derramamiento de sangre a ciertas personas. Este hombre comprendió que la venganza no es buena. Y dijo, no digas yo me vengaré, más bien espera en el Señor y Él te salvará. Y Jesús, ¿verdad? Nos dio la regla, ¿verdad? Que se conoce como la regla de oro, diferentes filosofías, diferentes escuelas de enseñanza hablan de la regla de oro y siempre te la enseñan, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Sin embargo, Jesús presentó esto de manera activa.
En Mateo 7:12 él dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y yo te digo a ti una pregunta, o sea, te hago una pregunta a ti que me escuchas. Si, ¿Cómo a ti te gustaría que te trataran si tú eh, cometiste un error y en ese error que cometiste eh, terminaste dañando la propiedad de alguien o terminaste dañando a esa persona de una manera u otra? Eh, si tú accidentalmente, ¿verdad? Tuviste un accidente de auto, lo que sea, y- y qué sé yo, o tiraste una puerta y no viste que venía alguien y le diste a alguien, tú quisieras que alguien que te parara enfrente de la puerta y te tirara la puerta en la cara, no te gustaría, ¿verdad? Este, ¿Cómo te gustaría que te trataran? Con misericordia, ¿verdad? Pues Jesús precisamente apela a esto cuando él dice, como te gustaría que te trataran, así mismo trata a los demás. O sea, si se te cayó y se te rompió algo y te gusta y no tienes dinero para pagar y te gustaría que tuvieras misericordia y que alguien dijera, está bien, no te preocupes, yo sé que fue un accidente, o a pesar de lo que hiciste, yo te perdono, vete y no peques más, como hizo Jesús. ¿Acaso no a todo hombre le gustaría que se le tratara de esa forma? Pues así mismo, Jesús nos exhorta a tratar a los demás. Esa es la regla de oro. No solamente no hacer lo que no nos gusta que nos hagan, sino hacer de forma activa, ¿verdad? Lo que nos gustaría que nos hicieran o tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Este, y esto implica misericordia. Por eso él dijo, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, ese camino mejor que él nos muestra, que él nos dice, es la revelación de cómo es Dios. Y lo que verdaderamente es el deseo de Dios, que ya estaba en la Escritura. Dios no quería que nadie se vengara, ni guardara rencor, sino que se amaran los unos a los otros, como Dios los amaba a cada uno de ellos. Y tal vez este tema de, ¿verdad?, abra la puerta para estudiar muchas otras cosas con respecto a diferentes leyes que se encuentran en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, y tal vez lo haremos más adelante, muy posiblemente. Este, pero por lo menos con este tema vemos el principio de que muchas cosas de las que se dieron fueron debido a la dureza del corazón del pueblo. El pueblo no tenía en su corazón el perdón, el pueblo no tenía en su corazón el amar a sus enemigos y, y rechazó el hecho de que Dios quería escribir estas leyes, esta ley de amor en su corazón. El pueblo rechazó, no quiso escuchar más y, y entonces por la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Eh, el perdón Dios no lo fuerza, el perdón es algo que nace del corazón, pero de alguna manera Dios en su sabiduría también permitió que se protegiera eh, al que cometía el error y que no se vengaran de él de forma eh, excesiva, ¿no? Este, Así que nada, hasta aquí el estudio de hoy, espero que haya sido de bendición para ustedes y que los haya ayudado a comprender algunas cositas, no necesariamente lo que Dios permite es lo que Él desea. Y muchas veces nosotros lo que Él permite lo damos como una expresión de su voluntad. Mientras que para conocer su voluntad, eh, en nuestra mente tenemos que querer realmente querer hacerla, tener en nuestro corazón el deseo de querer hacer su voluntad para que esta voluntad nos sea revelada y nosotros podamos andar en ella. El ser humano tiene que anhelar la justicia de Dios, y comprender su injusticia para que entonces eh, la verdad de Dios, su justicia, ¿verdad? Su carácter de misericordia pueda ser revelado y nosotros podamos recibir esas leyes de amor escritas en nuestro corazón. Este, Te oramos. Padre Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias porque podemos aprender en ella. Pedimos que continúes enseñándonos, Señor, y que podamos conocerte cada día más y más por medio de ella y, y que nos prepare, Señor, para ser transformados a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén.